hacer el tema de conciliación bancaria. Ya sabes que esta semana tenemos clases. La clase 2, fácil, lo voy a mover para el jueves, el día miércoles. Voy a ver qué dice el grupo ya, pero vamos a tener clase. El día viernes solo voy a abrir un turno, que es temprano, porque ya la UP ha dicho que jueves, viernes, sábados no hay clase para nadie. Es lo que he entendido de varios compañeros de ustedes. Entonces, para no hacer doble turno, vamos a escoger solo un turno porque es Semana Santa. Igual ustedes tienen que estudiar, por favor, tienen que estudiar. Igual diviértanse, distráense un poco, pero tienen que estudiar porque ya de este sábado al próximo ya viene la PC2 y ya sabemos que todos ustedes tienen que sacar buena nota para recuperar la PC1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a practicar bastante. Entonces me voy a concentrar en esta semana más que todo en conciliación bancaria, porque arqueo de fondo fijo no es tan complicado como ya se han dado cuenta, pero más es el tema de conciliación. Más practicamos, más vamos a estar preparados. Entonces vamos a hacer este ejercicio, la continuación del día viernes, que es otro ejercicio de conciliación bancaria, pero este es con doble banco. Entonces vamos a comenzar. A ver, ¿qué dice? A ver, un segundo que... Dice, la empresa Rodríguez Sac se dedica a la comercialización de videos a nivel nacional e internacional. El gerente general de la empresa, el señor Juan Antonio Olivet, tiene como política no confundir las cuentas de las empresas, por lo que las operaciones nacionales e internacionales las mantiene en cuentas separadas. Las cuentas nacionales lo mantienen el Banco Continental, o sea, vamos a trabajar con dos bancos. Vamos a trabajar con el Banco Continental y el Banco de Crédito. Entonces, ustedes tienen que saber por el tema de conciliación bancaria que cuando tú trabajas por un banco, con un banco, tienes dos cuentas T, tanto de libros como de bancos. Entonces, si tú estás trabajando con dos bancos, vamos a hacer 4 cuentas T, 2 para el Banco Continental y 2 para el Banco de Crédito. ¿Por qué? Cada banco, ya sea Continental y de crédito, tienes que hacer 2 cuentas T. ¿De acuerdo? Empezando por ahí. Te dan los saldos finales. Ustedes ya saben que para hacer una conciliación bancaria tienes que tomar saldos finales siempre. Te dan el saldo final al 31 de enero según el extracto bancario, según bancos, y te dan el saldo final al 31 de enero según libros, tanto para el BBVA como para el BCP. ¿De acuerdo? Y te dan una serie de datos, mira, una serie de datos que ustedes tienen que conciliar y les piden. Vamos a leer lo que nos piden, ¿de acuerdo? Dice, realizar la conciliación bancaria de las dos cuentas corrientes, o sea, te están pidiendo del banco BCP y del BBVA, el BCP bajo el método paralelo y el BBVA bajo el método de libros a bancos. Ustedes ya saben que si les piden libros a bancos o bancos a libros, primero paralelo, o sea, todo lo voy a hacer por el paralelo primero, ¿de acuerdo? Te piden los asientos de ajuste, que es obvio que te van a pedir en un examen, y el informe. Entonces comenzamos, para no perder tiempo. Si lo ven muy pequeñito el Excel, por favor, chicos, me avisan. Yo creo que ahí está bien, creo que se ve bien, pero ya si alguien lo ve muy pequeño, me avisan. Entonces voy a hacer primero para el Banco Continental 2 cuentas T, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí mi cuentita T. Este va a ser saldo según libros. Y saldo según bancos. ¿Listo? Y le vamos a poner cargo y abono. Y más y menos. Y ya sabes que bancos es menos más. ¿De acuerdo? Y ustedes van a poder empezar con el banco que quieren. Yo voy a empezar con el Continental, entonces acá le voy a poner Continental. Y obviamente lo voy a hacer por el paralelo, así sea de bancos a libros, de libros a bancos, no me importa ahorita. Igual el Continental, vamos a ver, el Continental, por ejemplo, es de libros a bancos. Entonces, por ahora lo voy a hacer por el paralelo. Entonces, le voy a poner mejor Banco BCP. Voy a cambiar de posición, Banco BCP.
y le voy a poner paralelo. Y para el banco Continental lo voy a hacer abajo. Ustedes pueden poner el banco que ustedes quieran primero. Yo voy a poner el BCP primero. Y luego por acá, el mismo formato obviamente, pero para el otro banco. Es como hacer dos conciliaciones, por así decirlo. Dos ejercicios, uno con el banco BCP y el otro con el banco Continental, banco BBVA. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien se ha perdido por qué hice 4 cuentas T? Ok, entonces ya saben que el primer paso es hacer cuentas T por banco. Como tengo dos tipos de banco, el banco BCP y el banco BBVA, vamos a hacer 2 cuentas T para el BCP, 2 cuentas T para el BBVA. Una vez que ya tienes eso, vamos a colocar los saldos finales. Saldos finales según libros del BCP. Aquí está. Saldo al 31 de enero. Dice, saldo final al 31 de enero del 2020, según libros. Quiero según libros primero, entonces vamos a poner acá saldo final. Saldo final del BCP según libros es 46.625.220. Ya está. Y el saldo final según BBVA es, saldo final es 8.438.960. Ya tengo los saldos finales de libros, ahora pasas al saldo final del banco. Banco BCP, 52 millones. Y el banco BBVA, 7.500.000. Listo, y acá al costadito le voy a poner saldo final. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, Gina, una pregunta. ¿Cómo sabes que es el método paralelo? ¿Dónde dice? No, así te digan cualquier método, siempre es el paralelo primero. ¿Te acuerdas la teoría? Igual acá Ah, dicen bajo qué método. Por ejemplo, el BCP es paralelo, pero el BBVA es de libros a bancos. Pero tú ya sabes que primero comienzas con el paralelo. sí, sí, gracias. Perfecto. Listo, entonces siempre primero el paralelo. Sea el método que te pidan, primero el paralelo. Listo. Y ahora sí, el paso 3, ubicamos el método que lo voy a hacer ambos por paralelo y ahora sí viene nuestra chamba, conciliar. Vamos a volver a refrescar nuestra mente. ¿Qué significaba conciliar? Era detectar el error, ver quién se ha equivocado primero, si libros o bancos, detectar el error y corregir. Eso es la conciliación. Detectamos errores, una vez que detectemos el error, lo corregimos de acuerdo a lo que nos dice. Entonces, vamos a comenzar por la número 1. A ver, vamos a leer. A ver, ¿qué dice? Número 1. Voy a pintarlo de amarillo para que se concentren aquí. Siempre en una conciliación, y es una recomendación que yo les voy a dar, siempre lee todo, o sea, no te quedes a la mitad, no te quedes hasta el punto medio, no, lee todo primero, o sea, vas a leer desde el inicio hasta el final primero y vas a procesar la información, ¿de acuerdo? Entonces voy a leer todo. Dice, el 15 de enero, el señor Godínez entregó a Tesorería 250.000 soles para ser depositados tanto en el Banco Continental como en el Banco de Crédito por 100.000 soles en el Banco Continental y 150.000 soles en el Banco de Crédito. Esos eran los montos a depositar. El departamento de contabilidad, o sea, libros, el departamento de contabilidad es libros, registra adecuadamente la operación. O sea, libros lo registró muy bien la operación. Sin embargo, en el banco los montos estaban registrados al revés. Ok, entonces lo que yo tengo entendido es que libros lo registró bien, pero bancos lo registró también, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que tú sabes que te están depositando plata, comenzando por ahí. Un depósito es más para ti, te está entrando dinero. Estás depositando dinero, te está entrando dinero. Entonces, dice que Banco Continental fue por 100.000 soles, o sea, libros en el Banco Continental aquí, tiene 100.000 soles registrados aquí. De acuerdo, voy a poner X. X
En el más, 100.000. Le voy a poner así. 100.000. ¿Ok? Acá tiene 100.000 libros, BBVA. Y Banco Continental 100.000 y el Banco de Crédito 150.000. O sea, acá el Banco de Crédito también registró 150.000. O sea, ya registraron eso, te dice, el Departamento de Contabilidad, o sea, libros, registra adecuadamente la operación. O sea, libros lo registró bien. Libros lo registró por 150.000 BCP y el BBVA es por 100.000. Pero ¿quién se equivocó? Dice, sin embargo, el banco, o sea, en el banco, los montos estaban registrados al revés. ¿Qué quiere decir? Que en el banco BCP, en vez de colocar 150.000, el banco BCP se equivocó y puso 100.000. Lo registró al revés. Y el banco BBVA, en vez de registrar 100.000, que era el monto correcto, lo registró por 150.000. Eso es lo que hicieron. Entonces, ¿quién se equivocó? El banco. Como el banco se equivocó, porque el libro se estaba de acuerdo y el banco se equivocó, entonces tú dices, primera corrección, vamos a corregir el BCP. El banco solo había registrado por 100.000, pero el monto correcto, ¿cuánto es? 150.000. Entonces, como el monto correcto es 150.000 y el banco solo registró 100.000, ¿cuánto le agregas? 50.000 soles. Esa es la primera corrección por el banco BCP, porque el banco se equivocó, registró menos. Y ahora vamos a corregir el BBVA. Según el enunciado, libros tenía registrado 100.000, ese es el monto correcto, pero banco se equivocó y registró 150.000. Entonces, si el banco registró 150.000, pero tú sabes que el monto correcto es 100.000, ¿cuánto le tienes que restar a banco? 50.000, pero al otro lado. Y ahí están las correcciones. ¿Alguien se perdió? Estamos corrigiendo bancos en ambos bancos, tanto del BCP como del BBVA, porque banco se equivocó. Registró los montos, pero al revés, o sea, diferentes números. Una vez que ya corregiste ambos, tanto BCP como el BBVA, vas a colocar obviamente el nombre. Y colocas acá, diferencia temporal, porque es un error de banco, ustedes ya saben, diferencias temporales, /. ¿Por qué estamos corrigiendo? Porque hubo un error en bancos, entonces le puedes poner error en banco. Y le colocas número 1 para que sepas que es la corrección. Los bancos se equivocaron, los bancos se confundieron. Entonces se llama error en banco. Y la misma descripción le pones en el BBVA. Y ahí está tu corrección por la número 1. Eso era lo que tenías que hacer en la 1. Solamente corregir en bancos porque banco se equivocó. ¿Preguntas? Ok, la 2 es casi muy parecido a la 1. Vamos a leer. Ya, nos olvidamos de la 1 porque cuando tú terminas una transacción y pasas a la siguiente, ya te olvidas de la 1. Y volvamos a nuestra conciliación desde cero. Dice, el cargo mensual por mantenimiento de cuenta corriente del Banco Continental es de 330 soles. O sea, el Banco Continental te carga mantenimiento por 330 soles y el banco de crédito por 550 soles. El contador equivocó esos datos y abonó en el Banco Continental el monto de crédito y viceversa. O sea, lo que yo entiendo es eso. Los bancos te cargan mantenimiento. Entonces, los bancos te registraron así. Le voy a poner el X como siempre. Ya saben que el X es lo que está registrado. O sea, dice, el banco BCP te cargó mantenimiento por 500 soles. El banco es el que carga mantenimiento, comisión. Entonces, el banco BCP te había registrado en el menos 550. Ese es el monto correcto. Y el banco BBVA te había cargado por 330. Esos son los montos que te habían cargado cada banco. Sin embargo, el contador, ¿quién es el contador aquí? Libros, o sea, el contador, que es libros, registró los montos en el menos también lo registró, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Que en vez de colocar 550, el contador del BCP registró 330, al revés. Y el contador del BBVA, en vez de registrar 330, que era el monto, registró por 550. O sea, se equivocó el número. Entonces, ¿dónde corriges? ¿Quién se equivocó? Libros. Gina, el contador lo registró, pero el número está mal. Entonces, corrige. Por ejemplo, libros del BCP. Yo quiero llegar a 550.
El contador solo ha colocado 330. Entonces, ¿tú qué haces? Agregas 220 que te falta. Esa es la primera corrección de libros BCP. Y libros BBVA, tú quieres llegar a 330, pero el contador ha colocado solo 550. Como ha colocado más, entonces hay que restar al otro lado por 220. Y ahí están las correcciones. Los X los borras y solo te quedas con la corrección. ¿Preguntas por qué 220? Y ahora sí, obviamente no te puedes olvidar de la parte más importante, que es el concepto. Como son errores de libros, estás corrigiendo en libros, eso se llama diferencia permanente, o sea, DP. DP slash, y ahí viene el gran detalle. Tú sabes que todas las diferencias permanentes se hace asiento de ajuste. Entonces, como tú sabes que estos 220 es una diferencia permanente, chequeas y dices, ok, ¿cómo se va a llamar mi asiento de ajuste? Como es un cargo de mantenimiento, tú sabes que los mantenimientos, las comisiones es un gasto. Entonces, el asiento de ajuste se va a llamar gasto por mantenimiento. ¿De acuerdo? Dime, Jocelyn, ¿tienes una pregunta? Activaste tu audio, no sé si tienes una pregunta. No, se activó solo. Ok, no te preocupes. Entonces sigo. Entonces, mira, tienes diferencia permanente, porque es un error de libros, slash gasto por mantenimiento, que así se va a llamar el asiento de ajuste, slash y vas a colocar el nombre del informe. El nombre del informe siempre es preguntarte por qué corregiste. ¿Por qué corregiste? Porque los contadores se equivocaron, entonces le voy a poner error del contador. No es necesario que me escribas todo completo, con tal que abrevies y que puedas entender lo que estás leyendo normal. Entonces yo le voy a poner error cont. Y le voy a poner número 2, que es la corrección de la 2. ¿Listo? Y esta misma definición lo vas a copiar en los 220 del BBV. Y así te quedaría, igualito. DP, gasto por mantenimiento, error del contador. Y fin de la número 2. ¿Preguntas por la 2? Ok, paso a la 3. Nos olvidamos ya de la 2, ya lo corregimos, ya colocamos los conceptos, ahora la 3. Dice, el Banco Continental, solo te están hablando de un banco aquí, el Banco Continental, entonces concéntrate en el BBVA. El Banco Continental abonó erróneamente 4 millones de soles a Rodríguez Sack por un depósito que le hicieron a la compañía Fujifoto. O sea, te están diciendo, el Banco Continental, o sea, el banco, saldo según bancos, abonó erróneamente, o sea, abonó es en el haber, o sea, aquí, donde está mi X, el banco había colocado 4 millones, aquí, en el X. Pero te dicen que estos 4 millones que el banco lo ha colocado fue un error. Entonces, ¿quién se equivocó? El banco. El banco abonó un monto que no debió de hacerlo. Entonces, si el banco abonó, pero es un error que haces, lo eliminas al otro lado y eliminas los 4 millones. ¿Listo? Y ahí está la corrección. Y colocas, como es banco, diferencia temporal, slash, y colocas error en abono. Porque se equivocó. Estoy corrigiendo porque se equivocó en el abono. Entonces le voy a poner error en abono. Y le coloco la número 3 para que sepas que ahí está la corrección de la 3. Y fin de la pregunta 3. ¿Preguntas por la 3? Para pasar a la 4. Ok, paso a la 4. Dice, el 17 de enero, el Banco Continental, de nuevo con el Banco Continental. Entonces, seguimos en el Banco Continental. Aquí dice, el 17 de enero, el Banco Continental cargó por error 18.500 soles por un cheque girado por otra compañía. O sea, el banco, este de acá, cargó. Aquí, voy a poner mi X en el cargo. Aquí cargó. Pero me dicen que este cargo que ha hecho el banco fue un error. Entonces, ¿qué haces para corregirlo? Lo coloco al otro lado. ¿Listo? Ahí está mi corrección. Y colocas diferencia temporal, obviamente, porque es un error de banco, slash, y le colocas error en cargo. Y ese sería la número 4. Preguntas por la 4.
para pasar a las 5. Ok. Pasemos a la número 5. Dice, vamos a mostrar los dos bancos. Ya. Dice, transferencia bancaria de un cliente en Rusia a la cuenta del banco de crédito por 5 millones de soles. El contador recibió la nota de abono del banco, por lo que registró la operación. O sea, el contador, que es Libros, registró la operación por este depósito de un cliente, que es una entrada de dinero. Sin embargo, se confundió de banco, por lo que registró el ingreso de efectivo en la cuenta del Banco Continental. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contador, que es Libros, en vez de registrar el cobro en el banco de crédito, que es el banco correcto, lo registró aquí. Aquí colocó los 5 millones. En el banco BBVA. Aquí. Tú dices, si el contador, que es Libros, lo colocó en el BBVA, esto está mal, porque el problema te dice que la transacción tuvo que ser en el banco de crédito. Y te dice, sin embargo, el contador se confundió de banco, por lo que registró el ingreso de efectivo en la cuenta Banco Continental. O sea, el contador lo registró, pero mal, es lo que te están diciendo. Entonces, ¿qué haces? Si el contador registró en Libros del Banco Continental, lo primero que tienes que hacer es eliminar estos 5 millones, porque estos 5 millones no le pertenecen al Banco Continental. Lo eliminas. ¿Cómo lo eliminas? Al otro lado. 5 millones. Listo. Ya lo eliminaste del Banco Continental. Una vez que ya lo eliminaste del Banco Continental, ¿dónde deberían estar estos 5 millones? En el Banco BCP, aquí. Y colocas los 5 millones. Lo agregas en el libro correspondiente, que es del Banco BCP. Listo. Y ahí está la corrección. Eliminé Libros del Banco Continental, lo eliminé, porque del Banco Continental no es, lo eliminas, y eso lo colocas en el Banco BCP. Porque ahí debió registrar el contador. Gina, ¿y qué pasa con los bancos externos? Eso no te interesa. Si no te hablan nada del banco externo, se asume que los bancos lo hicieron bien. El error aquí estaba en Libros, porque quien se equivocó fue el contador. Contador es Libros. ¿Preguntas por esos 5 millones? Y ahora tu chamba es colocar, obviamente, la definición. Como es un error de Libros, lo primero que tienes que hacer es colocar la diferencia permanente, ¿de acuerdo? Entonces colocas diferencia permanente slash. Y vamos a colocar el nombre del asiento. En este caso, cuando tú recibes un depósito de un cliente, siempre que tenga que ver con un depósito de un cliente, es decir, un cliente te está depositando dinero, eso se llama cuentas por cobrar a comercial. Ahí está. Siempre el asiento de ajuste, si un cliente te está dando dinero, te está depositando dinero, es una cuenta por cobrar a comerciales. Slash. Y en este caso, el contador se confundió, ¿cierto? Entonces le podemos colocar le puedes colocar error del contador, omisión del contador, error de las cuentas del contador. Entonces yo en este caso le voy a poner error del contador. Pero como acá he usado también error del contador, yo no quiero usar como que siempre lo mismo. Entonces mira lo que vamos a hacer. Acá le voy a poner error del contador porque acá el contador se equivocó, que es la número 5. Le voy a poner error del contador aquí, como ustedes lo pueden ver. Y este mismo lo voy a copiar en estos 5 millones de acá. Pero en estos 220 que le puse error del contador, más que un error del contador en la número 2, como se trata de mantenimiento, como yo no quiero repetir nombres, le voy a poner, en vez de error del contador aquí, le voy a poner mantenimiento. Para no repetir nombres, porque no puedes repetir nombres. Ahí está. Solamente le estoy cambiando de nombrecito. Entonces, así quedaría. Aquí le estoy cambiando en mantenimiento. Como se trata de un mantenimiento, prefiero colocarle el nombre de mantenimiento. Y el error del contador lo estoy colocando en el punto 5. Un pequeño detalle. Entonces, ahí está. Y así te quedaría para que lo veas completo. Ahí está.
Número 5 por aquí y también por acá. ¿Preguntas? Ok. Entonces voy a reducir un poquito para ver los números. Listo, terminamos con la 5. Olvídate de la 5 ya porque ya lo corregiste. Siempre cuando estés en un examen, haces tu corrección y de ahí te olvidas del resto. Imagínate que no hay ningún número más. Una vez que terminaste con el número, pasas al otro, te concentras en la siguiente, ya te olvidas de la 5. 6. Vamos a leer primero, ¿qué dice? El 29 de enero, el señor Olivet le giró un cheque, le giró es pagar, girar es pagar. Entonces, le giró un cheque del banco de crédito al señor Beto Flores por 45.000 soles. A la fecha de cierre del estado de cuenta, el señor Beto no había cobrado el cheque. Cuando ustedes les dicen que un cheque que tú giraste no se ha cobrado, significa que el banco no lo tiene registrado. Cada vez que te dicen, giraste un cheque, pero el cliente o la persona X no lo cobró, eso se llama cheque girado y no cobrado. Y un cheque girado y no cobrado significa que bancos no lo tiene registrado. Entonces, te están diciendo que este cheque que el señor Olivet giró no se cobró. Dice que el señor Beto Flores no cobró el cheque. Entonces, ahí yo sé que bancos no lo tiene registrado porque no se cobró el cheque. Luego dice, el señor Olivet se olvidó de informarle a contabilidad que había girado el cheque. O sea, por la última oración me están diciendo que contabilidad, o sea, libros, tampoco lo tiene registrado. O sea, libros no lo tiene registrado porque me dice que el señor Olivet se olvidó de informarle a contabilidad. Entonces, libros, que es contabilidad, no lo tiene registrado. Y bancos tampoco porque me dice que el cheque aún no ha sido cobrado. Entonces, banco tampoco lo tiene registrado. Cuando un cheque tú giras y aún no se cobra, eso es que el banco no lo tiene registrado. Entonces, en teoría, el punto 6 nadie lo tiene registrado, ni libros ni bancos. Entonces, tú lo registras. ¿Qué banco me están hablando? Crédito. Entonces, nos concentramos aquí. Libros no lo tiene registrado porque se olvidó de informarle a contabilidad. Entonces, como es un cheque girado, tiene que estar en el menos porque es un pago. Entonces, libros hay que colocarlo porque libros no lo tiene, es 45.000 en el menos. Y bancos tampoco lo tiene registrado porque el problema me dice que el cheque girado no ha sido cobrado. Entonces, cuando un cheque se gira y aún no se cobra, bancos no lo tiene. Entonces, tu chamba es colocarlo también en bancos. Listo. Ahí está. Y ahora colocamos. Vamos a colocar los conceptos. Primero, el de 45.000 de libros. Eso es diferencia permanente, slash. Tenemos que colocar, como es diferencia permanente, tienes que colocar el nombre del asiento de ajuste. Y como esta transacción se trata de un cheque que estamos pagando, siempre que pagas algo, giras un cheque, eso significa que estás pagando algo, la cuenta o el nombre del asiento de ajuste se va a llamar cuentas por pagar a comerciales. Siempre. Slash y vas a colocar el concepto. ¿Por qué estoy registrando en libros? Porque el contador se olvidó de informarle a contabilidad. Entonces le voy a poner omisión de registro. Se olvidaron de registrar, eso puede ser omisión de registro. Y ese es mi concepto de la número 6. Eso es por libros. Ahora, estos 45.000 hay que ponerlo en bancos también. Lo voy a poner un poco más abajo. Y vamos a colocar su concepto en bancos. En bancos sería diferencia temporal, ya no permanente. En bancos sería diferencia temporal, slash, y eso se llama cheque girado y no cobrado. Y ese también es la número 6. Y así se termina la corrección de las 6. Tenías que corregir por libros que se habían olvidado y también por bancos, ambos. Y fin del punto número 6. ¿Dudas por las 6? Ok, voy a pasar a las 7. Dice, el 30 de enero el Banco Continental, te están hablando del Banco Continental, o sea, este de aquí,
El 30 de enero, el Banco Continental debita 680 soles, o sea, el banco, que es banco, este de aquí, debita, o sea, acá, debita 680 soles, me dicen. El banco tiene registrado en el menos, que es cargo, debe 680 soles, ya que la empresa se afilió al débito automático de Telefónica. En este sistema, el recibo de teléfono es cancelado automáticamente por el banco. La empresa aún no ha registrado esta operación. ¿Qué te están diciendo? Que bancos lo tienen el menos, pero libros no. La empresa que es libros no lo tiene. Entonces tu chamba es, si libros no lo tiene, hay que registrarlo. Como bancos lo tienen el menos, pero libros no, registro en el menos de libros. Listo, 680. Y colocas diferencia permanente slash. Como se trata de un recibo de luz, me parece, sí, un recibo de teléfono es un gasto. Siempre, todos los recibos de luz, agua, teléfono, alquiler son gastos. Entonces le vas a poner gasto por teléfono. Listo. Slash y vas a colocar el nombre del informe. ¿Qué nombre le puedes colocar? ¿Por qué has corregido estos 680? Porque se olvidaron de registrar el recibo de teléfono. Entonces le voy a poner registro de recibo de teléfono. Así se va a llamar en informe. Tú puedes colocar registro de teléfono, solo recibo de teléfono, depende. Yo quiero colocar registro de recibo de teléfono. Y colocas la número 7. Y ahí está la corrección de la 7. Eso era todo lo que tenías que hacer para el Banco Continental. Pregunta 7, ¿dudas? Ok, voy a ir a la 8. La 8 me dice, me van a hablar del BCP. Dice, el 30 de enero el señor Olivet no acude al banco de crédito y realiza una transferencia a una cuenta privada en Suiza por 25.000 soles. El motivo de la transferencia fue el pago de sueldos atrasados que la empresa le adeudaba. O sea, el pago de sueldos atrasados que la empresa le adeudaba. Esta información no fue informada a contabilidad. O sea, ¿quién se equivocó? Contabilidad, libros, banco de crédito. Ok, o sea, te están diciendo que hubo una transferencia desde Suiza, ¿no? Que tenga que ver con el banco de crédito, pero no directamente con el banco, sino el banco de crédito de Suiza, por así decirlo. Así lo tenías que entender. Y dice que ese pago de 25.000, dice, el motivo de la transferencia fue el pago de sueldos atrasados que la empresa le adeudaba. El pago de sueldos atrasados, o sea, el motivo fue pago de sueldos atrasados. Y te dicen entre paréntesis, esta información no fue informada a contabilidad, o sea, te están diciendo que contabilidad no lo tiene registrado. Si contabilidad no lo tiene registrado, entonces te vas a libros y como es un pago, lo registras y colocas en el menos de libros los 25.000. Ahí está. Solo en libros porque libros no lo tiene registrado. Y colocas diferencia permanente slash. Como se trata de sueldos atrasados, de sueldos que tú tenías que pagar en meses pasados, entonces el nombre del asiento de ajuste sería sueldo por pagar. Voy a pagar sueldos que debía, sueldos por pagar, sueldos atrasados. Slash, y ahora coloca el nombre del informe. ¿Por qué estás corrigiendo estos 25.000? Porque no se registraron los pagos de sueldos. Entonces le voy a poner como informe pago de sueldos. Le puedes poner pagos de sueldos atrasados, solo pago de sueldos, depende de lo que quieras colocar. Y eso sería la número 8. La corrección sería en el menos de libros del BCP. Preguntas por la 8. Ok, voy a la 9. Dice, en la conciliación bancaria del mes anterior existían cheques pendientes de cobro por 60.000, de los cuales 20.000 soles aún no se cobran. Banco Continental. Ok, vamos a entender lo que nos dice. Dicen que habían cheques pendientes. Tú sabes que los cheques pendientes son los cheques girados y no cobrados.
Entonces, tú tenías en el mes anterior cheques pendientes por 60.000. Cheques pendientes significa que el libro lo tienen el menos, pero bancos no. Pero te dicen que de estos 60.000, 20.000 aún no se cobran. O sea, de estos 60.000 que fueron cheques pendientes, libros registró en el menos los 60.000, pero bancos no registró los 60.000, solo registró 40, lo que sí cobró. Porque hay 20.000 que aún no se cobra. ¿Qué significa cuando un cheque aún no se cobra? Significa que bancos aún no lo tiene registrado. Entonces, de estos 60.000 que Libros lo registró en el menos, porque es un cheque pendiente, un cheque girado y no cobrado, Libros registró los 60.000 en el menos, pero bancos, en vez de registrar los 60.000 también, solo registró 40.000. ¿Por qué solo registró 40.000, Gina? Porque 20.000 aún no se cobran. Te están diciendo que 20.000 no registró. Se habrá olvidado, no lo sé, pero no lo registró. Entonces, tu chamba es solo registrar los cheques que aún no se cobran. ¿Cuántos son esos cheques que aún no se cobran? 20.000. Entonces, en el menos del BBVA vas a registrar los cheques que aún no se cobran, 20.000. Y colocas diferencia temporal, / cheque girado y no cobrado, puede llamarse así, o cheque pendiente, también es otra opción. Puedes poner cheque girado y no cobrado, cheque pendiente, tú eliges. Yo voy a poner ahora cheque girado y no cobrado. Y esa es la número 9. Y ahí está la corrección de la 9, en el menos del banco BBVA. Preguntas por la 9 para pasar a la 10. Ay. ¿Cómo vamos, Bruno y Jocelyn? ¿Perfecto? ¿Bien? ¿O hay algo que quieran preguntar hasta la 10? Ok, o sea, entiendo que van bien. O sea, van entendiendo un poco. Sí, Bruno, ¿puedes repetir la 9? Sí, claro. ¿Cuál es tu duda? ¿Todo repito, Bruno? ¿La 9? ¿Me avisas? Ok, voy a repetir todo la 9. Vamos a un ratito a quedarnos en la 9. La pregunta de uno de sus compañeros es ¿por qué? Yo asumo que eso es tu pregunta, Bruno. ¿Por qué 20.000 en el menos del banco? Vamos a ver por qué. Te dice, en la conciliación bancaria del mes anterior existían cheques pendientes de cobro por 60.000. Cuando tú tienes cheques pendientes de cobro, te están diciendo, Bruno, que Libros en el menos ya tenía registrado los 60.000. O sea, Libros ya tiene registrado los 60 en el menos, porque es un cheque pendiente. Libros ya pagó esos 60.000. Sin embargo, te dicen, de estos 60.000, 20.000 aún no se cobran. ¿Qué significan? Que estos cheques que Libros había pagado por 60.000, Banco solo tenía registrado 40.000. ¿Por qué Banco solo tenía registrado 40.000? Porque 20.000, Bruno, aún no se cobran. ¿Qué significa cuando un cheque aún no se cobra? Cuando tú giras un cheque o pagas un cheque, Bruno, y el problema te dice que ese cheque aún no se cobra, te está diciendo que bancos no lo tiene registrado. O sea, en otras palabras, Libros registró 60.000, pero bancos solo 40.000. ¿Por qué? Porque estos 20.000 aún no lo cobran. O sea, te están diciendo que a bancos le falta registrar estos 20.000 que aún no se cobran. Por ende, mi corrección sería solo 20.000 en bancos, porque a bancos le faltó esos 20.000. ¿Te diste cuenta? No sé si quedó claro, me avisas. Perfecto. Entonces, ahí está. Listo. Y el nombre sería diferencia temporal, porque ya sabes que es bancos, / y le puedes colocar como nombre del informe cheque girado y no cobrado, o también puedes registrarlo como cheque pendiente. Su sinónimo, no hay problema. Y así te quedaría. Ahora paso a la 10. ¿Qué dice la 10? Con la 11 terminamos y hacemos lo demás. El 30 de enero, el Banco de Crédito nos deposita 450 soles por una cobranza de una letra del señor Beto. El banco nos deposita, o sea, si nos deposita es una entrada de dinero, nos está entrando plata, por 450 soles por una letra en cobranza.
Contabilidad no lo tiene registrado. Te están hablando del banco de crédito. Te vas al banco de crédito. Te dice, el banco había registrado un depósito en el MAS aquí. Había registrado el banco acá 450.000. Pero la contabilidad no lo tiene registrado. ¿Quién es la contabilidad para ti? Libros. O sea, libros no lo tiene registrado. Entonces lo registras en el MAS de libros. Como libros no lo tienes, registras los 450.000 en el MAS de libros. Y obviamente vas a colocar el concepto. ¿Cómo se llama? Primero, diferencia permanente, porque es un error de libros. Slash. Como estás cobrando, tú sabes, y yo ya te he dicho varias veces, que cuando tú cobras algo de un cliente se llama cuenta por cobrar el asiento de ajuste. Pero en este caso no se va a llamar cuenta por cobrar, porque te dice que la cobranza es de una letra. Entonces, en vez de colocar cuenta por cobrar, le vas a llamar letra por cobrar. Ahí está. En vez de colocar cuenta por cobrar, como me dicen que es una cobranza de una letra, letra por cobrar. Slash y le colocas como definición. ¿Por qué estás corrigiendo? Porque se olvidaron de registrar la cobranza de la letra. Entonces le voy a poner cobranza de letra. Y así te quedaría tu definición de la número 10. Diferencia permanente, el nombre del asiento de ajuste sería letra por cobrar. ¿Y por qué estás corrigiendo? Porque se olvidaron de registrar la cobranza de letra. ¿Preguntas por alguna definición? Ok. Y ahí está la 10. ¿Preguntas por la 10? Y por último, la 11 para terminar con mis conciliaciones. ¿Qué dice la 11? El 31 de enero, un cliente de la empresa depositó en el Banco Continental 24.000 soles. O sea, nos está entrando plata porque un cliente te está depositando. Pero el contador lo registró por 14.000. Ok, Banco Continental, te están hablando de libros porque te están hablando del contador. Dice que el cliente depositó 24.000 soles, o sea, en el MAS debió ser 24.000, pero el contador no sé qué le pasó y solo registró 14.000. Solo registró esto. Entonces tú dices, el monto no fue por 14. El contador lo registró por 14.000 en el MAS, pero te dicen que el monto fue por 24. Entonces, ¿qué tienes que hacer para corregir? Como el contador solo registró 14.000, tú le tienes que agregar los 10.000 que faltan. Ahí está. Lo corriges en libros porque el contador se equivocó. Y colocas diferencia permanente, obviamente, diferencia permanente porque es error de libros, slash. Como el cliente te está pagando una deuda, eso también se llama cuenta por cobrar a comerciales. Así se va a llamar el asiento de ajuste. Cuenta por cobrar a comerciales porque el cliente me está pagando una deuda, slash y colocas el nombre. ¿Por qué estás corrigiendo? Porque el contador se equivocó el depósito, ¿no? Se equivocó de depositar, de registrar. Entonces le voy a poner error en registro de depósito. Entonces, error de registro de depósito. O le puedes poner registro de depósito si tú quieres. O sea, no hay un nombre, eso sí tienes que tener claro, no hay un nombre correcto para el informe. O sea, no te puedo decir, no, ese nombre no es, no, puedes poner el nombre que tú desees que puede reflejar por qué estás corrigiendo. Puede ser error de registro de depósito, error del contador, omisión de registro, o solamente puedes colocar registro de un depósito. Hay 1000 formas de colocar el nombre del informe. Y colocas la número 11. Y listo. Y así se termina. Se supone que la conciliación, entonces ahora sí que ya leí todo y ya arreglé, ahora lo que voy a hacer es poner mi pantalla completa del Excel y vamos a agrandar para que se vea ordenado, obviamente. Porque ya no me interesa el Word, pues porque ya lo corregí, ya tengo todo mapeado, aquí está. Aquí está el BBVA y por acá arriba está el BCP. Entonces, para ver si esto que acabo de hacer y ya terminé de conciliar está bien, tienes que sumar y ver que te cuadre. Porque si no te cuadre es que algo nos hemos confundido. Entonces, vamos a sumar. Sumas el debe. Obviamente sabes que es a mano tu examen, así que tienes que hacerlo en calculadora.
sumas y obviamente sacas la diferencia. En el mayor saca la diferencia, acá me sale 52 millones, 5.000 soles, y espero que acá también me salga lo mismo, creo que sí. Sí, me salió lo mismo. Entonces, el Banco BCP, todas las correcciones que hice, está perfecto. Y ahora vamos a ver al BBVA. Sumas. Por acá también sumas. Y saca la diferencia. En el mayor, obviamente. Ahí está. 3.448.500 y vamos a ver si bancos nos sale lo mismo. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos conciliado está perfecto porque nos cuadra. Hasta ahí. ¿Preguntas? Ahora, antes de seguir, voy a hacer primero mis asientos de ajuste. Cuando tú tengas el paralelo, así no te pidan por el paralelo, yo te voy a recomendar que al toque hagas tus asientos de ajuste. Entonces, vamos a comenzar con los asientos de ajuste. Entonces, acá van a estar mi conciliación. Y como tú sabes por teoría que los asientos de ajuste no depende del método, siempre que haces el paralelo, vas a hacer asientos de ajuste de manera directa. Entonces, vamos a hacer nuestro asiento de ajuste. Lo voy a hacer en la otra pestaña para que se vea ordenado. Ay. Asientos de ajuste. Como estás trabajando con dos bancos, entonces mira cómo se va a hacer. Ya no le puedes poner solo banco, le tienes que poner el nombre del banco, porque si tú me pones solo banco, yo no voy a saber a qué banco te refieres. Como tengo dos bancos, si tuviera uno, ahí sí, normal le pones bancos. Pero como estás trabajando con dos bancos, Continental y el del crédito, cada vez que coloques bancos, tienes que colocar qué banco te estás refiriendo. Banco BBVA o banco BCP. ¿De acuerdo? Eso siempre es cuando trabajes con doble banco. Es importante colocar el nombre del banco, porque si tú no colocas el nombre del banco, el profesor te va a bajar puntos, porque no va a saber de qué banco te estás refiriendo. Entonces, ten cuidado ahí. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, tú sabes que se hace asiento de ajuste solamente a libros, porque ahí están las diferencias permanentes. Entonces, voy a comenzar con el número 5. Estos 5 millones que tú ves aquí, esta misma corrección que tiene libros de crédito, también lo tiene libros BBVA. Cuando la corrección es la misma, tanto en el primer banco como en el segundo banco, tu asiento de ajuste va a ser lo siguiente. Yo siempre te he dicho que cuando haces el asiento de ajuste, donde está el número, está bancos. Este número está en el debe del banco de crédito, entonces le vas a colocar en el debe banco BCP. Y le vas a poner los 5 millones. Y como estos 5 millones también están corregidos en el punto 5 en el banco BBVA, entonces lo vas a cuadrar con el otro banco que sea BBVA. O sea, va a ser banco contra banco. Gina, ¿por qué banco contra banco? Porque aquí el error estuvo en los bancos. Por eso, tanto el banco de crédito como el banco BBVA tienen la misma cantidad porque se equivocaron de bancos. Entonces, en estos casos que tú tienes lo mismo, tienes que cuadrar con el banco BCP contra el BBVA. Y te quedaría algo así. Banco BCP, banco BBVA. Y ahí está tu primer asiento de ajuste. ¿Preguntas? Ok, vamos ahora al siguiente. A los 450.000. Estos 450.000 lo tienes también en el BBVA, no. Por ejemplo, estos 400.000 solamente está en el crédito. En el BBVA no. Entonces, bacán. Este número está en el debe. Entonces, donde está el número está el banco. Entonces, mi asiento de ajuste número 2 va a ser así. Banco BCP en el debe y jalas los 450.000. Ahí está. Gina, ¿por qué en el debe? Porque donde está el número está banco. Es lo primero que tienes que hacer cuando haces asiento de ajuste. El número está en el debe, entonces el banco va a estar en el debe. Y ahora, ¿contra qué? Lo que le falte tienes que ver en tu informe. Acá le has puesto cómo se llama el asiento de ajuste, letra por cobrar.
Entonces, donde te falta para cuadrar, le pones letra por cobrar. Listo. Y ahí está tu segundo asiento de ajuste. Tercer asiento de ajuste. Ya terminé con los 450.000, ahora los 220. Estos 220 también, mira, estos 220 está en el banco de crédito, pero también está en el banco BBVA, porque justamente se equivocaron de bancos. Entonces, donde está el número está bancos. Estos 220 del banco de crédito está en el haber. Entonces, mi asiento sería Banco BCP en el haber por 220. Y esos mismos 220 también están en el BBVA, pero están en el debe. Entonces, el banco BBVA lo coloco en el debe. Y en este caso, la transacción sería banco contra banco. ¿Preguntas? Ok, terminas con estos 220 y ahora vienen estos 45.000. Estos 45.000, que también es una diferencia permanente, no está en el BBVA. Entonces, normal. Estos 45.000 que están en el haber, entonces tu banco BCP va a estar en el haber. Entonces coloca banco BCP en el haber y jalas 45.000. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro al otro lado? ¿Contra qué lo cuadras? Mira tu informe, para eso has hecho tu informe y dices, cuentas por pagar a comerciales. Perfecto. Entonces lo cuadras contra cuentas por pagar a comerciales. Listo. Y así se termina el asiento de ajuste número 4. Yo no pienso nada cuando hago asiento de ajuste. Ahí no se piensa, solo se pone. Donde tú piensas es cuando concilias. Cuando tú concilias, piensas qué nombre de asiento le vas a poner y todo. Todo lo demás es ya simplemente sacarlo de tu conciliación. Listo, ya terminé los 45.000. Ahora me faltan estos 25.000. Estos 25.000 tampoco están en el BBVA, entonces estos 25.000 están en el haber, así que mi banco BCP va a estar en el haber porque es de crédito. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro? ¿Contra qué lo cuadro? Dice, según mi informe, yo puse sueldo por pagar. Entonces lo cuadro contra sueldo por pagar en el espacio que falte. ¿Listo? Ahí está. Y así se termina el punto número 5. Pasamos a las 6 porque faltan más asientos de ajuste. Ya terminé de ajustar todo el del crédito. Ahora me falta el del BBVA. Estos 220 ya lo ajusté y estos 5 millones también porque tenían arriba. Lo único que me faltaría sería estos 680. Estos 680 están en el haber. Entonces el banco BBVA va a estar en el haber. 680. Ahí está. Y ahora, ¿contra qué? Vas a tu informe y dices, yo le puse gasto por teléfono. Perfecto. Entonces, en el espacio que falte, eso se llama gasto por teléfono. ¿Ya está? Y por último, el último asiento de ajuste sería, ¿qué me falta? Los 10.000. Estos 10.000 están en el debe del banco BBVA. Entonces, el banco BBVA ahora va a estar en el debe. Y jalas. Y ahora, ¿contra qué lo cuadras? Mira tu conciliación y dices, ¿qué le puse acá en el medio? Cuentas por cobrar a comerciales. Listo. Y así te quedaría. Y ahí está los 7 asientos de ajuste que los saqué desde el método paralelo. Así te pidan cualquier otro método, no sea paralelo, puede ser de libros a bancos o de bancos a libros, los asientos de ajuste nunca cambian. Siempre son los mismos. Por eso yo aprovecho que ni bien tengo el paralelo de frente nomás al toque, tienes que hacer los asientos de ajuste. Una vez que ya tienes los asientos de ajuste, ahora verifico bien el método que me están pidiendo. Para el banco BCP no tengo ningún problema porque para el banco BCP, si tú lees tu archivo, es paralelo. O sea, el banco BCP, perfecto. Estamos bien. El problema está en el BBVA, porque el BBVA, si no más recuerdo, el BBVA me piden de libros a bancos, no me piden paralelo. Entonces, como yo ya tengo el paralelo, ya hice mis asientos de ajuste, pero realmente no me están pidiendo la conciliación por paralelo, entonces lo conviertes.
Ya hemos visto cómo convertirlo. Voy a convertir aquí abajo. Vamos a hacer cuentas T y eso no nos demora más de 2 minutos para convertir. Tienes que ser rápido. Listo, le voy a cambiar de método porque ahora voy a hacer el método que realmente me piden, que es de libros a bancos. Entonces, cuando te están pidiendo el método de libros a bancos, lo primero que tienes que hacer es de nuevo hacer 2 cuentas T y jalar los saldos finales. Vamos a jalar ambos saldos finales, tanto de libros como de bancos. Ahí está, y colocas acá al costadito saldo final, saldo final. Ahora, como te están pidiendo de libros a bancos, tú sabes que el último manda, o sea, debajo de bancos no puede haber absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Como que debajo de bancos no puede ver nada, todas las correcciones lo tienes que pasar a libros. Entonces pasa. ¿Cómo se pasa? En la misma posición? Por ejemplo, estos 220 están en el debe, estos 10.000 también están en el debe y copias los nombres. Luego pasas lo que está en el haber. Estos 5 millones están en el haber, estos 680 están en el haber y copias las definiciones. Y luego copias las correcciones de bancos. Todo lo que está en el cargo lo tienes que poner en el cargo de libros, en la misma posición. Entonces jalas los 5.000, los 50.000, perdón, los 4 millones y los 20.000. Y copias los nombres. Y todo lo que está en el abono tienes que ponerlo en el abono de libros. 18.500 y copias el nombre. Listo. Cuando tú sumas, esto te tiene que dar el monto de bancos. ¿Te da o no te da? Vamos a ver, te tiene que dar 7.500.000. Ahí está. Y esto es lo que el profesor te revisa, esto, de libros a bancos. Eso es lo que tienes que tú mostrarle al profesor. El paralelo es un borrador. Este paralelo es para que tú te guíes. Pero luego, cuando a ti no te pidan paralelo y te pidan de libros a bancos, no te vayas a olvidar de convertirlo. Y ya está. Y si tú quieres, esto, por ejemplo, como el profesor no lo tiene que ver, lo ocultamos. Y así te debería quedar el examen. Le tendrías que mostrar el paralelo para el BCP y el BBVA, que es de libros a bancos. Y ahí está. Tus 2 conciliaciones bajo el método que te pide el problema, tus asientos de ajuste que lo hiciste previamente con el método paralelo porque ya sabes que eso no cambia. Y último, me piden el informe. Así que lo voy a hacer en otra pestaña el informe. Obviamente ustedes lo hacen en una hoja todo, ¿no? Yo lo estoy haciendo uno por uno para que se vea ordenado. Entonces, comienza. Ya sabes que para hacer el informe, obviamente depende del método que estés. Voy a comenzar por el banco BCP. La empresa se llama Rodríguez Sac. Si ustedes ven y vuelven a leer, la empresa se llama Rodríguez Sac y te están preguntando por el 31 de enero del 2020. Entonces, vamos a comenzar. Ustedes, cuando hacen un informe, comienzan por el banco que ustedes quieran. Yo voy a comenzar por el BCP. Voy a hacer mi informe del BCP que era paralelo. Entonces, comienzo. Voy a colocar Rodríguez Sac. Conciliación bancaria. Si ustedes quieren, entre paréntesis, como acá hay 2 bancos, le pones BCP. Al 31 de enero del 2020 y expresado en soles. Y simplemente acá es copiar y pegar. Comienzas, como es paralelo el del BCP, le pones saldo según libros. Y copias el monto. Te vas a tu método paralelo, saldo final libros es este de acá, y luego le pones más. Y sumas todos los más que tengas, que son estos 5 millones y estos 450.000. Y obviamente no te olvides de colocar el concepto. Esos 5 millones se llama error del contador y estos 450.000 cobranza de letra. Entonces colocamos error del contador y cobranza de letra. Listo.
Luego del más viene el menos. Menos. Y coloca menos 220 menos 45.000 menos 25.000. Y obviamente colocas los conceptos. Estos 220 es mantenimiento, estos 45.000 omisión de registro. Entonces le voy a colocar mantenimiento y omisión de registro. Y estos 25.000 es pago de sueldo o registro de sueldo. Listo. Ya está, le pongo un poquito de formato. Y esto es el saldo real según libros. Sumas y restas dependiendo del signo y te debe de salir 52.005.000, que es igualito que tu informe, que tu conciliación. Ahí está el libro. Pero como esto es paralelo, una vez que ya hiciste el libro, también tienes que hacer bancos debajo. Entonces comenzamos por bancos. Saldo según bancos y registras. Saldo según bancos es 52 millones más y registras 50.000. Y eso se llama error en banco. Entonces le colocas error en banco. Y luego viene el menos. Menos. Menos y colocas en negativo. Menos 45.000, que es un cheque girado y no cobrado. Totalizas y eso te tiene que dar lo mismo, que es saldo real según bancos. Sumas y restas dependiendo del signo, obviamente. Y ahí está. Y ahí tienes el informe. Voy a poner acá. Informe del banco BCP paralelo. ¿Preguntas? Todo de dónde lo saqué, de tu conciliación. Por eso les digo que esto es el corazón de tu examen. Todo lo demás es copiar, pegar, copiar, pegar. Y ahora viene el BBVA. Pero el BBVA no es paralelo, el BBVA es de libros a bancos. Entonces, eso tiene una estructura. Informe del banco. Informe del banco BBVA. Vamos a cambiarle el nombre. Pero de libros a bancos. Listo, entonces colocamos aquí el encabezado, le cambiamos de banco. Ya está. Y comienza. Primero comienzas con saldo según libros, jalas, saldo según libros, y luego sumas todo lo que está debajo. Entonces le pones más. Como yo tengo Excel, es más rápido. Ustedes lo tendrían que hacer a mano. Sumas más de los 220 hasta los 20.000. Entonces voy a jalar. Ya está. Y tienes que colocar nombre por nombre. Voy a copiar sus conceptos al toque y voy a verificar cada uno. Por ejemplo, el primero es mantenimiento, te dice. Entonces le voy a colocar mantenimiento. El segundo es error de registro de depósito. Error de registro de depósito. El tercero es error en banco. Entonces le pongo error en banco. El cuarto, error en abono. Error en abono. Y el quinto le puse cheque girado y no cobrado. Solo copias los nombres. Ya está. Todo de dónde lo saqué, de aquí. Tienes que sacar uno por uno de los nombres que has puesto en tu conciliación. Una vez que ya sumaste todo eso, ahora le pones menos. Y colocas los 5 millones, los 680 y los 18.500. Y colocas los nombres. Estos 5 millones es error del contador, registro de recibo. Entonces voy a copiar error del contador, registro del recibo de luz.
Bruno, escribiste algo en el chat, pero no sé si es algo como un signo o algo, no sé. Y falta los 18.500, que es error en cargo. Listo. Ah, ya, perfecto, Bruno, no te preocupes. Listo, y ahí está. O sea, armar un informe es nada difícil, ¿cierto? Pero ahora, es nada difícil, nada complicado, si en tu conciliación has colocado los nombres adecuados. Si en tu conciliación has colocado bien el nombre del asiento de ajuste y el nombre de tu informe. Si has hecho eso bien, simplemente cuando llegues a hacer un informe es mirar lo que he puesto en mi conciliación y copiar. Copiar, pegar, copiar, pegar. Y ahí está, ese es un informe de libros. Como ya terminé todo lo que está en libros, ahora termino con saldo según bancos. Porque es de libros a bancos. Sumas y restas dependiendo del signo y te debe de salir los 7.500.000 que justamente sí te salieron. Ahí está. Ahí está, 7.500.000, que es justamente el saldo de bancos. Y así se termina este ejercicio que es de un examen pasado, por cierto, de doble banco. No me parece nada complicado, pero si tienes la práctica. Por eso es importante que ustedes practiquen un montón el tema de conciliación. La única manera de que tú sepas, porque hay muchos que me dicen, Gini, ¿cómo sabes el nombre? O sea, porque a mí se me complica practicando. Vas a ver tanto el mismo ejercicio que ya vas a saber por default, tu mente te va a decir qué nombre colocar. Por eso a mí no se me complica porque esto lo hago desde hace 6 años, creo. Voy explicando lo mismo siempre. Entonces, siempre como que se me queda el nombre. Entonces, tú obviamente no tienes ese tiempo, pero practica. Tienes que practicar todos los días. Porque si tú practicas un día antes del examen, créeme que nada te va a salir. Tienes que practicar desde ahora. Aprovecha que el examen es todavía de este sábado al próximo por Semana Santa. Siempre, siempre ha sido después del control. O sea, este sábado debió ser tu PC2. Pero gracias al control a la Semana Santa lo han postergado, o sea, tienes una semana más para estudiar. Entonces, aprovecha eso, estudia, practica todos los días, haz el mismo ejercicio hasta que se te quede. Y obviamente practica todos los ejercicios que nosotros estamos haciendo en clase. Sí, preguntas, dudas que tengan.